Aquel micrófono reveló el verdadero valor de mi hijo. 1.000.000 invertido, pero ninguna palabra de gratitud. El silencio de ese auditorio mientras yo salía por la puerta trasera todavía resuena en mi cabeza hasta hoy. Mi nombre es Juan Olivares. Tengo 62 años y fui dueño de una tienda de abarrotes toda mi vida en Guanajuato, en el centro de México. Hoy vivo en una casa sencilla en el barrio Villa de los Pinos, lejos del centro donde pasé la mayor parte de mi vida. Mucha gente me conoce por aquí, principalmente los más antiguos que frecuentaban mi establecimiento, la tiendita de Juan, que estaba en la esquina de la calle de Las Palmas con la avenida principal. Por más de 30 años, aquel lugar fue mi segunda casa. Me levantaba a las 5 de la mañana para recibir mercancía y solo cerraba después de las 10 de la noche. La vida nunca fue fácil para quien trabaja en el comercio, pero yo tenía orgullo de lo que construí. Comencé con una pequeña tienda que heredé de mi padre. Fui ampliando poco a poco, ladrillo por ladrillo. Conseguí dar una vida decente a mi familia, nada lujoso, pero nunca faltó comida en la mesa, ni útiles escolares para mis hijos. Me casé con Lourdes, que Dios la tenga, y tuvimos 2 hijos, Marina, que hoy vive en Querétaro, y Bruno. Bruno. Por él vendí todo lo que tenía, hipotequé mi futuro y renuncié a los sueños de mi jubilación. Siempre creí que un padre debe hacer cualquier sacrificio por sus hijos, pero hoy me pregunto si existe un límite que no debería ser sobrepasado. Antes de continuar con esta historia, me gustaría agradecer al canal Voz de los Abuelos por la oportunidad de dejarme contar mi historia. Y les pido a ustedes que están viendo que se suscriban al canal, dejen su like, comenten de dónde están viendo y qué hora es allá. Todos los días hay una nueva historia aquí de gente como yo, que lleva en el pecho las marcas de toda una vida y las lecciones que solo los años pueden enseñar. Entenderán a lo largo de esta historia cómo un padre puede dar todo lo que tiene, incluso su propio futuro, y aún así ser olvidado en el momento más importante. Y cómo uno aprende, ya con las canas, que algunas ingratitudes duelen más que una puñalada, principalmente cuando vienen de quien más amamos. Nací y crecí en Guanajuato, en una época en que la ciudad era mucho más pequeña y todos se conocían. Mi padre, Antonio Olivares, era español y vino a México muy joven, trayendo solo una maleta de ropa y mucha disposición para el trabajo. Consiguió juntar algo de dinero trabajando como repartidor en el mercado, después como ayudante de carnicero, hasta que abrió una pequeña tienda de abarrotes en el barrio de Buenavista. Crecí entre costales de arroz y frijoles, aprendiendo a hacer cuentas mentalmente y a conocer a los clientes por su nombre. Estudié hasta la secundaria, lo que en mi época ya era un logro. Quería continuar, pero necesité ayudar a mi padre en la tienda cuando comenzó a sufrir problemas en la rodilla. A los 15 años ya sabía hacer pedidos a proveedores, controlar inventario y cerrar la caja. A los 18, cuando mi padre falleció de un infarto, asumí el negocio definitivamente, cuidando de mi madre, que todavía vivió 10 años más con nosotros. La tiendita era mi mundo. Abría a las 6 de la mañana, barría la acera, organizaba las frutas en la parte de adelante, verificaba las entregas de pan y leche. Conocía cada producto, cada precio, sabía cuánto tiempo duraba cada marca de jamón en el refrigerador antes de comenzar a oscurecerse en los bordes. Me esforzaba en atender a todos con atención. Anotaba en la libreta cuando algún cliente de confianza necesitaba comprar fiado. Sabía qué niños podían tomar un dulce sin pedir que el padre pagara en el momento. A los 22 años, conocí a Lourdes en una fiesta de la Virgen de Guadalupe en la iglesia. Ella trabajaba como costurera y tenía los ojos más vivos que jamás he visto. Fuimos novios por 1 año, nos comprometimos por 6 meses y nos casamos en una ceremonia sencilla, pero bonita. Armamos nuestra casa en la parte de atrás de la tienda, un lugar pequeño pero acogedor. Lourdes ayudaba en la caja cuando podía, pero continuó con las costuras, que era lo que realmente le gustaba hacer. Nuestra hija Marina nació en 1985, una niña lista y tranquila. 3 años después vino Bruno, llorón desde pequeño,
pero con una mirada curiosa que parecía querer entender todo a su alrededor. Conforme los niños fueron creciendo, conseguimos comprar una casa mejor, a 3 cuadras de la tienda. No era una mansión, pero tenía 3 habitaciones, un patio con un árbol de guayaba y espacio para que los niños jugaran. Lourdes hizo cortinas nuevas para cada habitación, plantó flores en el jardín del frente, transformó aquel lugar en un verdadero hogar. Mis hijos estudiaron en escuela pública hasta la preparatoria. Marina siempre fue estudiosa, sacaba buenas notas sin mucho esfuerzo. Bruno dio más trabajo, no porque fuera mal alumno, sino porque se distraía fácilmente. Siempre estaba soñando con otras cosas. Aún así, cuando llegó a la adolescencia, comenzó a mostrar interés por la biología, por los documentales de medicina en la televisión. Fue una tarde de domingo, debía tener unos 15 años, cuando me dijo, «Papá, quiero ser médico». En ese momento sentí una mezcla de orgullo y preocupación. Orgullo porque nadie en nuestra familia tenía estudios universitarios, mucho menos en medicina. Preocupación porque sabía cuánto costaba una carrera así. Pero lo miré a los ojos y le dije, «Si te esfuerzas, nosotros nos las arreglaremos». Fue una promesa que cambiaría nuestras vidas para siempre. En los años siguientes, Bruno se dedicó a los estudios como nunca. Lourdes cosía hasta tarde para pagar cursos preuniversitarios. Yo aumenté el horario de la tienda, abriendo los domingos. Hicimos de todo para darle esa oportunidad a nuestro hijo. Marina, que ya trabajaba como secretaria en un despacho de contabilidad, también ayudaba como podía. Cuando Bruno fue aceptado en medicina en una universidad privada en Ciudad de México, la alegría fue inmensa. Pero pronto llegó la realidad. La colegiatura era casi 9,000 pesos, además de vivienda, alimentación, material, un valor absurdo para quien vivía de una tiendita de barrio. Fue cuando tomé la decisión más difícil de mi vida, vender el negocio que mi padre había comenzado y que yo mantenía hacía más de 3 décadas. Encontré un comprador que ofreció 400,000 pesos por el local y todo el inventario. No era el valor justo, considerando el movimiento y la clientela fiel, pero necesitaba el dinero rápido. Además, vendí nuestro carro, un bocho con 10 años de uso, pero que todavía funcionaba bien. Pedí un préstamo al banco hipotecando la casa donde vivíamos. Juntando todo, conseguí garantizar los primeros años de la universidad de Bruno. Nos mudamos a una casa mucho más pequeña, en un barrio alejado, donde el alquiler era más barato. Lourdes sufrió con la mudanza. Sus clientas de costura quedaron lejos. Necesitó comenzar casi desde cero. Yo, a los 56 años, sin tienda y sin carro, comencé a trabajar como auxiliar de almacén en un supermercado grande, ganando un salario mínimo. Tomaba 3 autobuses para llegar al trabajo, salía de casa a las 5 de la mañana, volvía a las 8 de la noche. Fue en esa época que Lourdes enfermó. El médico dijo que era presión alta, estrés. Comenzó a tratarla, pero pronto descubrimos un problema en el corazón. Ella falleció 2 años después de que Bruno entrara a la universidad, sin ver a su hijo graduado. En sus últimos días, me hizo prometer que pasara lo que pasara, yo garantizaría el título de nuestro muchacho. Él va a ser doctor, Juan. Va a cuidar de gente como yo, que no tuvo condiciones de tratarse adecuadamente. Después de que Lourdes se fue, la vida se volvió aún más difícil. Marina se casó y se mudó a Querétaro. Venía a visitarme cuando podía. Yo continué trabajando, ahora con el peso de la soledad. Las cuentas se acumulaban. Cuota del préstamo, alquiler, envío mensual para Bruno en Ciudad de México. Muchas noches, después de un día entero cargando cajas, comía un pan con jamón e iba a dormir con dolores en la espalda, pero pensando, vale la pena, mi hijo va a ser médico. Los años fueron pasando y a Bruno le iba bien en la universidad. Venía a visitarme en las vacaciones, siempre con historias de procedimientos que aprendía, casos interesantes que acompañaba. En algún momento comenzó a hablar de una compañera, Camila, hija de un médico dueño de una clínica. Sus ojos brillaban cuando hablaba de ella. Pronto estaban de novios. Fue en el 5º año de la carrera que comencé a notar cambios en Bruno. Las visitas se volvieron más raras, las llamadas más cortas. Cuando venía,
Pasaba más tiempo en el celular que conversando conmigo. Hablaba mucho del doctor Pablo, padre de Camila, de cómo era respetado, de cómo tenía una clínica moderna. Yo escuchaba todo callado, sintiendo un sabor amargo en la boca, una sensación extraña de que estaba perdiendo a mi hijo para un mundo al cual yo no pertenecía. Fue al comienzo del último año de la carrera que me di cuenta de que algo andaba muy mal. Bruno llamaba cada vez menos, y cuando yo lo llamaba siempre atendía con prisa, como si lo estuviera molestando. Papá, estoy estudiando. Papá, estoy en la biblioteca. Papá, tengo guardia. Y yo entendía. Claro que entendía. Medicina no es un juego, menos aún en el último año. Pero un padre conoce a su hijo, sabe cuando hay algo más allá de lo que los ojos pueden ver. En una de sus raras visitas, en un puente festivo, noté que Bruno ya no hablaba más de mis sacrificios. Antes decía, papá, voy a compensarte por todo esto. Cuando me gradúe, lo primero que haré será comprar una casa mejor para ti. Ahora, las conversaciones eran sobre su futuro en la clínica del suegro, sobre los viajes que quería hacer con Camila, sobre los planes de ellos. Era como si yo me hubiera convertido en una nota al pie de página en la historia de su vida. Aún así, seguía haciendo lo que un padre hace. Cada mes depositaba el dinero de la colegiatura, que había aumentado a casi 9,000 pesos en los últimos semestres. Enviaba un extra para los libros, para el alquiler, para la comida. Trabajaba horas extras cuando podía. Hacía trabajos eventuales los fines de semana cargando camiones en el mercado. Mis manos, que ya no eran las de un joven, ahora tenían callos. Y mi columna se quejaba todas las noches cuando me acostaba en el colchón delgado que había comprado de segunda mano. Un día, 6 meses antes de la graduación, recibí una llamada de Bruno. Me pareció extraño porque raramente llamaba un miércoles por la tarde. «Papá, necesito contarte algo», dijo con una animación en la voz que hacía tiempo no escuchaba. «Habla, hijo», respondí sintiendo ese calorcito en el pecho que solo un padre entiende. Voy a ser el orador de la generación en la graduación. Mi corazón casi se sale por la boca. Orador. Mi hijo, mi Bruno, iba a hablar en nombre de todos los graduados. «Hijo, qué orgullo», dije ya con la voz quebrada. «Tu madre, si estuviera aquí». «Pues sí, papá, será muy importante. El doctor Pablo dijo que esto me abrirá muchas puertas. ¿Sabes cómo es aparecer así, hacer un discurso bonito?» Doctor Pablo de nuevo, siempre él. «Qué bueno, hijo. ¿Y cuándo es la graduación?» «El 15 de diciembre, papá, a las 10 de la mañana. Vendrás, ¿verdad?» «Claro que iré, hijo, aunque tenga que ir a pie». Él se rió del otro lado de la línea. «No necesitas ir a pie, papá. Camila dijo que su familia puede recogerte en carro». Sentí un apretón en el pecho. Mi propio hijo pensaba que yo necesitaba que me llevara la familia de su novia a la graduación. «No es necesario, hijo. Yo me las arreglo. Siempre me las he arreglado». Después de aquella llamada, comencé a juntar dinero para comprar un traje nuevo. El único que tenía estaba desgastado en los codos y brilloso de tanto planchar. Un padre no puede avergonzar a su hijo en un día tan importante. Economicé en el almuerzo, comiendo lonchera fría, incluso cuando los compañeros iban a la fondita. Pedí un adelanto del aguinaldo y conseguí comprar un traje sencillo, pero digno, en una tienda departamental que tenía promoción. También comencé a guardar un poco más de dinero para el regalo de graduación. Bruno no lo sabía, pero yo había conseguido mantener una de las propiedades que teníamos, una casa pequeña que quedaba cerca de la antigua tienda que había sido de mi madre. La puse a su nombre años atrás, pero nunca se lo conté. Quería darle la sorpresa en la graduación. Valía unos 280,000 pesos. No era una mansión, pero era un comienzo de vida para un médico recién graduado. Pensé en darle los documentos el día de la ceremonia, envueltos en un sobre bonito. En las semanas que precedieron a la graduación, apenas conseguía dormir bien. Me imaginaba a mi hijo con toga y birrete, recibiendo el diploma, dando el discurso. Pensaba en Lourdes, en cómo estaría orgullosa. Llegué a soñar con ella una noche. Me sonreía y decía, «Lo logramos, Juan,
Nuestro muchacho es doctor. La víspera de la graduación recibí otra llamada de Bruno. Papá, solo para confirmar, irás directo a la universidad, ¿verdad? Sí, hijo, ya conozco el camino. Tomaré el autobús de las 6, haré transbordo en la terminal. Llegaré allá como a las 9:30. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Después dijo con una voz diferente, ¿no quieres de verdad que el padre de Camila pase por ti? Van a salir temprano, hay tiempo de pasar por ahí. No hace falta, hijo. Ya estoy acostumbrado al autobús y me gusta llegar con anticipación para ver los preparativos. Más silencio. Está bien, entonces nos vemos allá. El día de la graduación me desperté a las 4:30 de la mañana. No porque fuera necesario tan temprano, sino porque la ansiedad no me dejó dormir más. Tomé un baño prolongado. Me afeité la cara con cuidado para no cortarme. Me puse el traje nuevo, me coloqué la corbata azul que había comprado, el color preferido de Bruno. En el espejo vi a un hombre de 62 años, cabello más blanco que negro, algunas arrugas profundas, pero los ojos brillaban como los de un niño. Tomé el sobre con los documentos de la casa, lo puse en el bolsillo interno del saco, salí con el pecho hinchado de orgullo, a pesar del nerviosismo. En el autobús, una señora me preguntó si iba a alguna fiesta. Voy a la graduación de mi hijo, respondí sin poder esconder la sonrisa. Hoy se convierte en médico. Llegué a la universidad como había planeado, a las 9:30 de la mañana. El lugar era imponente, con columnas en la entrada y un césped bien cuidado. Varios carros caros estacionados, personas bien vestidas entrando. Me sentí un poco fuera de lugar, pero levanté la cabeza. Yo era el padre de uno de los graduados, y no de cualquiera, sino del orador de la generación. Entré al auditorio, que ya estaba medio lleno, conseguí un buen lugar en la quinta fila, saqué el celular del bolsillo, un aparato sencillo de esos que solo sirve para llamar y tomar fotos, y me preparé para registrar cada momento. A mi lado, una familia conversaba animadamente sobre el hijo que se graduaba. Mencionaron un viaje a Europa como regalo, y yo apreté el sobre en mi bolsillo. Mi regalo no era un viaje, era un techo, un comienzo. La ceremonia comenzó puntualmente a las 10. Los graduados entraron en fila, todos con toga, birrete y banda. Busqué a Bruno entre ellos, y cuando lo vi, mi corazón se aceleró. Estaba tan guapo, tan serio, tan doctor. Tomé algunas fotos, incluso con las manos temblando de emoción. La parte inicial fue con los discursos de los profesores, del director de la facultad. Después comenzaron a llamar a los alumnos uno por uno para recibir el diploma. Cuando llamaron Bruno Olivares, me levanté sin darme cuenta, aplaudiendo de pie. Él subió al escenario, recibió el diploma, posó para la foto oficial. No miró en mi dirección, pero estaba bien, debía estar nervioso. Finalmente, llegó el momento del discurso del orador. El rector anunció, y ahora representando a la generación de Medicina 2023, el alumno Bruno Olivares. Mi hijo volvió al escenario, ajustó el micrófono, estaba visiblemente emocionado. Comencé a grabar con el corazón latiendo fuerte. Él agradeció a los profesores, habló del difícil camino, de las guardias, de las noches en vela estudiando. Habló de los pacientes que le habían enseñado tanto como los libros. Habló de los compañeros, de la amistad que los unía, y entonces miró hacia un punto específico del auditorio y dijo, «Y quiero hacer un agradecimiento especial a una persona que hizo todo esto posible. Sin él, yo no estaría aquí hoy. Alguien que invirtió en mí, que creyó en mi sueño, que me apoyó en cada paso de este camino». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Finalmente, el reconocimiento. Apreté el celular con fuerza, queriendo registrar cada palabra. Doctor Pablo, padre de mi novia Camila, que pagó mi carrera desde el inicio. Sin usted, yo no estaría aquí hoy. Gracias por ser mi segundo padre, mi mentor, mi ejemplo. El celular se resbaló de mis manos, cayó al suelo con un golpe sordo que solo yo escuché porque el público aplaudía entusiastamente. Mi cuerpo se puso frío, después caliente, después frío otra vez.
Era como si la sangre no supiera hacia dónde ir. Bruno continuó hablando, pero yo ya no oía nada más. Un zumbido llenó mis oídos y la visión se volvió borrosa. Me agaché mecánicamente para recoger el celular que, por milagro, no se había roto. Lo guardé en el bolsillo con manos temblorosas. Miré alrededor. Nadie había notado mi impacto. ¿Por qué lo notarían? Yo era solo un señor más con traje gastado en un público de gente rica. Me levanté silenciosamente y caminé hacia la salida como un sonámbulo. En el vestíbulo de la universidad me apoyé en una pared y respiré profundo varias veces. Mi pecho dolía como si estuviera teniendo un infarto, pero no era el corazón físico el que estaba siendo atacado, era algo más profundo, más esencial. Doctor Pablo había pagado la carrera. Todos esos años de sacrificio, la tienda vendida, el préstamo que aún pagaba, los 3 autobuses diarios, las noches mal dormidas, las cuentas atrasadas. ¿Todo eso para qué? Para que mi hijo dijera delante de cientos de personas que otro hombre había pagado sus estudios. Me quedé allí parado por no sé cuánto tiempo. La ceremonia debe haber continuado, porque en algún momento la gente comenzó a salir para el cóctel que sería servido en los jardines. Familias felices, abrazos, flores, champán, y yo parado como una estatua, sosteniendo un sobre que ahora pesaba 1 tonelada en mi bolsillo. Fue cuando lo vi. Bruno, rodeado por un grupo de personas riendo, recibiendo felicitaciones. A su lado, un hombre alto, de cabello canoso, bien cortado, traje impecable. Doctor Pablo, supuse. Y la joven al lado debía ser Camila. Algo dentro de mí se rompió y se reconectó al mismo tiempo. Una claridad súbita tomó cuenta de mi mente. Sabía exactamente lo que necesitaba hacer. Caminé hasta el estacionamiento, a un lugar más tranquilo. Saqué el celular del bolsillo y llamé al señor Antenor, un agente inmobiliario que conocía de Guanajuato. Señor Antenor, soy Juan Olivares. ¿Recuerda esa casa que está a nombre de mi hijo? Quiero venderla ahora, por el valor que me dijo la semana pasada. Juan, ¿estás seguro? ¿No iba a dársela de regalo? Cambié de opinión. Necesito el dinero. Es urgente. Bueno, tengo un comprador interesado. Puedo cerrar por 285,000, pero voy a necesitar la firma de su hijo, ya que la propiedad está a su nombre. Él firmará. Prepare los papeles. Colgué y respiré profundo. Una calma extraña se había apoderado de mí. No era rabia, no era venganza. Era simplemente la certeza de quien finalmente entiende cómo funciona el mundo. Volví al jardín donde ocurría la celebración. Bruno estaba tomándose fotos con los compañeros. Me acerqué despacio, sin ser notado, y me quedé esperando a unos metros de distancia. Cuando finalmente me vio, su expresión cambió. No era culpa ni vergüenza, era incomodidad. «Papá, sí viniste». Se acercó y me dio un abrazo rápido, como quien cumple una obligación. «Vine, hijo, no me lo perdería por nada. ¿Viste mi discurso?» Mi voz salió neutra, sin emoción, muy bonito. Él pareció aliviado con mi reacción contenida. «Déjame presentarte a todos». Me llevó hasta el grupo donde estaban el doctor Pablo, Camila y otras personas que no conocía. Las presentaciones fueron rápidas, impersonales. Percibí las miradas curiosas, tal vez sorprendidas por lo sencillo que era yo. «Así que usted es el padre de Bruno», dijo doctor Pablo extendiendo la mano. «Él habla mucho de usted». Apreté su mano con firmeza. «Me imagino». Un silencio incómodo se instaló. Bruno carraspeó. «Papá, ¿nos tomamos una foto?» «¿Solo nosotros dos?» Asentí con la cabeza. Nos alejamos un poco del grupo. Alguien, no sé quién, tomó la foto. Bruno a mi lado, sonriendo. Yo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Hijo, necesito hablar contigo en privado», dije tan pronto como la foto fue tomada. «Ahora, papá, estamos en medio de la fiesta. Es importante y rápido». Él dudó, luego asintió. Caminamos hasta un lugar más reservado cerca de unos árboles. «¿Qué pasa, papá?» Saqué el sobre del bolsillo, pero no se lo entregué todavía. «Bruno, escuché tu discurso. Te oí agradecer al doctor Pablo por haber pagado tu carrera». Él desvió la mirada.
Es que el doctor Pablo ayudó bastante también, ¿sabes? Compró mis libros, pagó congresos, esas cosas. Tus libros, repetí lentamente. ¿Y quién pagó tus colegiaturas de 8.500 pesos cada mes durante 6 años? Él se quedó en silencio por un momento. Después habló bajito. Tú, papá, pero entiende, el doctor Pablo es influyente. Él puede darme trabajo en su clínica. Fue estrategia, papá. Todo el mundo hace eso. Estrategia, repetí sintiendo cada sílaba de la palabra como una pequeña puñalada. Entonces mentirle a tu suegro, diciéndole que él pagó tu carrera, y mentirme a mí, fingiendo que ibas a agradecerme en tu discurso, fue estrategia. Papá, no es así exactamente. Es exactamente así, Bruno. Saqué los papeles del sobre. Iba a darte un regalo hoy, esa casa pequeña que era de tu abuela, que puse a tu nombre años atrás. Vale 285,000 pesos hoy. Los ojos de él se agrandaron. ¿En serio, papá? ¿La casa es mía? La vendí la semana pasada. Su expresión se congeló. ¿Cómo que la vendiste? No podía venderla sin ti. Estaba a tu nombre, y por eso necesito tu firma en estos papeles. Extendí una pluma junto con los documentos. Él miró los papeles confundido. Pero papá, ¿por qué? Porque necesito liquidar las deudas que hice por ti, el préstamo que pedí para pagar tu carrera, que el doctor Pablo aparentemente pagó, y el resto lo usaré para comprar un departamento pequeño para mí, ya que no tengo un hijo que se preocupe por mi futuro. Él se puso pálido. Papá, no puedes hacerme esto. Tu regalo de graduación era mío, Bruno, y tu discurso era el mío. Estamos a mano. Él miró alrededor como si buscara una salida. Sus ojos se posaron en el grupo donde estaba el doctor Pablo. Fue solo una palabra mal colocada, papá. No, hijo. Fue 1.000.000 de pesos bien colocados en el lugar equivocado. Las palabras salieron amargas de mi boca. Invertí en un médico, pero no formé a un hombre. La carrera la terminaste, pero el carácter quedó incompleto. Él bajó la cabeza, finalmente alcanzado por mis palabras, o tal vez solo calculando sus pérdidas financieras. ¿Entonces ese es eso? ¿Me vas a dejar sin nada por causa de un error? ¿Sin nada? Casi me río. ¿Tienes un título de medicina? Tienes un suegro rico, tienes una novia de familia influyente. ¿Qué más quieres? Extendí nuevamente los papeles y la pluma. Él los tomó a regañadientes y firmó donde yo había marcado con una X. Ahora eres oficialmente libre de mí, Bruno, libre para construir tu carrera con tu segundo padre. Guardé los papeles en el sobre y me giré para irme. Papá, espera. Me detuve, pero no me volví. ¿Es eso? ¿Te vas así, sin despedirte de nadie? Ya me despedí de quien importaba, hijo, de ti y de mi dinero, y salí caminando, con la cabeza en alto, atravesando el jardín lleno de personas celebrando. Nadie notó al viejo de traje azul yéndose solo. Nadie, excepto un hijo que se quedó atrás sosteniendo un diploma en una mano y el peso de la traición en la otra. Una semana después de la graduación, yo estaba sentado en mi pequeña sala, mirando la pared descascarada, cuando el teléfono sonó. Era Bruno. Dudé antes de contestar, pero algo dentro de mí, tal vez ese resto de esperanza que los padres nunca pierden, me hizo tomar el aparato. «Hola, papá». Su voz sonaba diferente. No tenía aquella confianza habitual. «Necesito hablar contigo». «Te escucho. Es que pasaron unas cosas después de la graduación. ¿Puedo ir a verte?» Parte de mí quería decir que no, cerrar esa puerta de una vez, pero respondí: «Puedes venir mañana por la tarde. Estaré en casa». Al día siguiente, puntualmente a las 3 de la tarde, Bruno tocó a mi puerta. Estaba diferente de lo que esperaba. No usaba aquellas ropas caras que había comenzado a usar en los últimos años. Llevaba una camisa sencilla, jeans, el cabello sin gel. Parecía más el muchacho que yo conocía antes de la universidad. «Pasa», dije haciéndome a un lado. Entró, mirando alrededor, tal vez notando por primera vez cómo vivía yo. La sala pequeña, los muebles viejos, la TV antigua. «¿Quieres un café?»,
ofrecí, más por hábito que por cordialidad. Acepto, papá. Fui a la cocina, preparé el café, lo serví en 2 tazas desparejadas, una de ellas con una astilla en el asa, y volví a la sala. Él se había sentado en el sofá gastado, parecía incómodo. Entonces, ¿qué pasó?, pregunté sentándome en el sillón frente a él. Tomó un sorbo de café. Después colocó la taza en la mesita de centro. El doctor Pablo lo descubrió todo, papá. Levanté las cejas, pero no dije nada. Después de que te fuiste, volvimos a su casa. Había una fiesta más íntima allí, solo familia y amigos cercanos. En algún momento, el doctor Pablo me llamó a su despacho. Bruno hizo una pausa, pasándose la mano por el cabello. Me preguntó directamente, ¿quién pagó tu carrera, Bruno? ¿Y qué respondiste? La verdad, papá, que fuiste tú que vendiste la tienda, pediste un préstamo, trabajaste doble. Bajó los ojos, pero ya era demasiado tarde. ¿Por qué? Porque alguien le había mostrado unas publicaciones antiguas mías en Facebook, publicaciones de años atrás, donde te agradecía por pagar la universidad, donde hablaba de los sacrificios que hacías. Sentí una punzada en el pecho. Bruno me había agradecido públicamente antes. En algún momento realmente había reconocido mis sacrificios. ¿Quién le mostró eso? La madre de Camila. Parece que siempre desconfió de mí. Nunca creyó que yo fuera suficientemente bueno para su hija. Estuvo investigando mi pasado en las redes sociales. Tomé un sorbo de mi café, dando tiempo para que la información se asentara. ¿Y qué pasó después? El doctor Pablo se puso furioso. Dijo que le mentí, que usé su nombre, que avergoncé a la familia. Dijo que si mentía sobre esto, ¿qué más podría estar escondiendo? Bruno respiró profundo, continuando. Camila estaba allí también. Comenzó a llorar. Dijo que no me reconocía, que el Bruno que conoció en la universidad no era este tipo que mentía sobre su propia familia. ¿Y no es así?, comenté sin poder contenerme. Él asintió con la cabeza, pareciendo genuinamente arrepentido. Lo sé, papá. Me perdí en algún momento. Creo que fue cuando comencé a convivir con esa gente rica, a ver cómo vivían, las oportunidades que tenían. ¿Y entonces? El doctor Pablo dijo que ya no me ofrecerá trabajo en la clínica. Dijo que no confía en mí. ¿Y Camila? Su voz falló un poco. Ella dijo que necesita tiempo para pensar si quiere continuar conmigo. Me quedé en silencio, absorbiendo lo que decía. Parte de mí sentía cierta satisfacción amarga al ver que su mentira tenía consecuencias. Otra parte, la parte de padre, sufría por ver a mi hijo en aquella situación. Pero no es solo eso, papá. Bruno dudó, pareciendo aún más incómodo. Hay más cosas que descubrí esta semana. ¿Qué cosas? Tú pagabas mi seguro médico y el seguro de mi carro, y tenía esa tarjeta de crédito adicional que yo creía que venía de la cuenta conjunta que tenía con Camila. Asentí lentamente. Eran gastos menores comparados con la colegiatura, pero sumaban cerca de 4,000 pesos al mes. Dinero que yo ahorraba de donde no tenía para que él pudiera vivir sin preocupaciones. ¿Cómo lo descubriste? Los recibos comenzaron a llegar y la tarjeta fue rechazada cuando fui a hacer compras. Parecía genuinamente sorprendido. Papá, no tenía idea de cuánto gastabas en mí además de la universidad. ¿Por qué nunca preguntaste, Bruno? Nunca te interesó saber de dónde venía el dinero. Solo te importaba que estuviera allí cuando lo necesitabas. Él bajó la cabeza nuevamente en silencio. ¿Y ahora qué vas a hacer?, pregunté. No lo sé bien. Conseguí un puesto de médico de guardia en un hospital público. El sueldo no es malo, unos 8,000 pesos. Pero con todos los gastos que ahora tengo que pagar solo queda poco. Fue cuando me di cuenta del verdadero motivo de la visita. ¿Viniste a pedir dinero? Él levantó la cabeza rápidamente, pareciendo ofendido. No, papá, vine a pedir disculpas y a saber cómo estás. Estudié su rostro tratando de encontrar señales de mentira. No las encontré. Tal vez, solo tal vez, la lección había sido aprendida. Estoy bien, respondí. Vendí la casa, como sabes. Liquidé el préstamo que hice para pagar tu carrera. Sobró un poco que usé para dar el enganche de un departamento aquí cerca.
Es pequeño, pero es mío. Ya no necesito pagar alquiler. Qué bueno, papá. Parecía genuinamente aliviado. ¿Y el trabajo en el supermercado? Continúo allí. Ahora que ya no tengo que enviar dinero a Ciudad de México, puedo vivir con lo que gano. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros. Tantas cosas por decir y al mismo tiempo un abismo que parecía imposible de cruzar. Fue Bruno quien rompió el silencio. Papá, sé que erré feo. Sé que te lastimé de un modo que tal vez no tenga arreglo, pero quiero que sepas que estoy verdaderamente arrepentido y voy a intentar arreglar las cosas. ¿Cómo? No lo sé todavía, pero encontraré un modo. Miré a mi hijo porque, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo, y vi algo en sus ojos que no veía desde hacía mucho tiempo. Humildad. Tal vez fuera el comienzo de algo. ¿Conoces a Rodrigo?, pregunté, cambiando aparentemente de tema. Sí, tu sobrino, el hijo de la tía Raquel. Ese mismo. ¿Sabes lo que hizo la semana pasada? Bruno negó con la cabeza. Consiguió abrir un taller mecánico pequeño, pero suyo. ¿Sabes cómo? ¿Cómo? Yo lo ayudé con un poco del dinero de la venta de la casa. Le presté 30,000 pesos para que comenzara el negocio. Vi la sorpresa en el rostro de Bruno, tal vez un rasgo de celos. ¿Le prestaste dinero a Rodrigo? Sí, ¿sabes por qué? Porque venía a visitarme todos los domingos en los últimos 3 años, incluso cuando yo no tenía nada que ofrecer más que un café aguado y pan con mantequilla. Se sentaba en ese mismo sofá donde estás tú y me preguntaba cómo estaba. Me contaba sus planes. Bruno bajó la cabeza, entendiendo el mensaje. ¿Y sabes lo que hizo cuando consiguió abrir el taller? Continué. Me llamó para ver el lugar. Tenía un letrero en la entrada. Taller de Juan. Puso mi nombre, no el suyo. Y cuando le pregunté por qué, ¿sabes lo que respondió? Bruno levantó los ojos esperando. Dijo, porque usted es como un padre para mí, tío Juan. Quiero que todos los que pasen por aquí lo sepan. Vi los ojos de Bruno llenarse de lágrimas. Él entendió el contraste, la diferencia entre gratitud e ingratitud, entre reconocimiento y traición. Lo siento mucho, papá, dijo con la voz quebrada. Lo siento de verdad. Yo también lo siento, hijo. Siento que tuviera que pasar todo esto para que entendieras el valor de las cosas, el valor de las personas. Él asintió, secándose una lágrima que rodó por su rostro. ¿Puedo hacer algo para arreglar esto, papá? Pensé por un momento. El dolor todavía estaba allí, como una herida que solo comenzaba a cicatrizar. Pero el amor de padre es más terco que cualquier dolor. Puedes, respondí finalmente. Puedes ser el hombre que siempre creí que serías. Un hombre honesto, trabajador, que valora a quien lo ama de verdad, que no cambia lo que es genuino por lo que brilla más. Lo intentaré, papá, lo juro. ¿Y Bruno? Hice una pausa mirándolo a los ojos. Acepto tus disculpas, pero no olvido lo que pasó. Eres mi hijo, siempre lo serás, pero ya no eres mi orgullo. Él asintió, aceptando el peso de aquellas palabras. Eso tendré que reconquistarlo, ¿no? Sí, y no será fácil ni rápido. Terminamos nuestro café en un silencio menos tenso. Cuando se levantó para irse, dudó en la puerta. ¿Puedo venir a visitarte de vez en cuando? Mi puerta siempre está abierta para ti, hijo. Siempre lo estuvo. Él salió y me quedé mirando por la ventana mientras entraba en el carro. Ya no aquel carro nuevo que conducía antes, sino un modelo más antiguo. Probablemente comprado a las prisas, cuando se dio cuenta de que ya no tenía el apoyo financiero de antes. Aquella noche, solo en mi pequeño departamento, tomé el celular y miré las fotos de la graduación. Había conseguido recuperar el video que estaba grabando. Se detuvo exactamente en la frase de la traición: Doctor Pablo, padre de mi novia Camila, que pagó mi carrera desde el inicio. Me quedé mirando ese fotograma congelado por mucho tiempo. No con rabia, no con decepción, no con tristeza por un hijo que no había aprendido las lecciones más importantes, aquellas que ninguna facultad de medicina enseña. En los meses siguientes, Bruno comenzó a reconstruir su vida. Consiguió otro empleo como médico de guardia en otro hospital.
trabajando casi 80 horas a la semana. La relación con Camila terminó definitivamente. Su familia no pudo superar la mentira, y quizás ella misma se dio cuenta de un lado de Bruno que no conocía antes. Él venía a visitarme regularmente, al principio algo avergonzado, después con más naturalidad. Cierta vez trajo un sobre. «¿Qué es eso?», pregunté. «Es el comienzo de lo que te debo», respondió, extendiendo el sobre. Dentro había 5,000 pesos. No era mucho considerando el total que gasté en él, pero era un comienzo, un gesto. «No hace falta, hijo». «Sí hace falta, papá. No es solo por el dinero, es por el principio. Voy a devolver cada centavo, aunque me lleve años». Acepté el sobre, no por el dinero sino por el significado. Era un primer paso en la reconstrucción de su carácter. En otra visita vino con una noticia. «Papá, ¿recuerdas a Rodrigo? ¿Mi primo?» «Claro». Fui a su taller. Le ofrecí ser una especie de médico de la empresa, cuidar de la salud de los empleados sin cobrar nada. Levanté las cejas, sorprendido. ¿Aceptó? Aceptó. ¿Y sabes qué más? Está pensando en expandir el negocio, abrir una sucursal. Me llamó para ser socio minoritario. ¿Y aceptaste? Todavía estamos conversando, pero creo que sí. Sería una buena inversión, diferente de la medicina. Me di cuenta de que Bruno estaba cambiando, no de una vez, no completamente, pero poco a poco, redescubriendo valores que yo creía que había perdido para siempre. 6 meses después de la graduación, en el Día del Padre, apareció en mi puerta con un paquete. Era un reloj, no de esos carísimos, pero un buen reloj. «Feliz Día del Padre, papá». Abrí el regalo y agradecí. Él se quedó parado en la puerta como si esperara algo más. «Pasa, hijo. ¿Estás seguro?» «Lo estoy. Acepto tus disculpas, Bruno, pero no olvido». «Lo sé, papá. No espero que olvides. Solo quiero una oportunidad de mostrar que aprendí la lección». «Eres mi hijo, pero ya no eres mi orgullo», repetí las palabras que había dicho meses antes. «Ese lugar ahora es de tu primo, que me llama padre, sin vergüenza alguna». Él asintió, aceptando aquella dura verdad. «Un día, papá, un día, tal vez te enorgullezcas de mí de nuevo». «Tal vez, hijo, tal vez. El tiempo es un maestro paciente. Va enseñando poco a poco, sin prisa, como si supiera que algunas lecciones necesitan ser digeridas lentamente. Ya pasaron casi 2 años desde aquella graduación que cambió todo entre mi hijo y yo. 2 años de reconstrucción, no solo de nuestra relación, sino de su carácter y de mi propia paz. Hoy, a los 64 años, veo la vida con otros ojos. No son ojos ingenuos como los que tenía antes, creyendo que el sacrificio siempre genera gratitud. Ni son ojos amargos que solo ven traición y decepción. Son ojos sabios que aprendieron a ver a las personas como realmente son, imperfectas, contradictorias, capaces tanto de lo mejor como de lo peor. Bruno cambió. No puedo decir que volvió a ser el muchacho que soñaba con ser médico tiempo atrás, porque nadie vuelve a ser quien ya fue, pero encontró un camino mejor que el que estaba siguiendo. Continúa trabajando como médico, ahora en 3 hospitales diferentes, guardias pesadas, noches sin dormir, pero siempre me cuenta de los pacientes que logró ayudar, de las vidas que salvó. Ya no habla de consultorios de lujo o de impresionar a personas importantes. Realmente se convirtió en socio de Rodrigo en el taller. Invirtió parte de lo que ganaba como médico en el negocio del primo. Al principio me pareció extraño. Un médico socio de un taller mecánico, pero después entendí. No era solo una inversión financiera, era una forma de reconectarse con las raíces, con la familia que había descuidado, con los valores que intenté enseñarle toda la vida. El taller de Juan creció. Contrató a 3 mecánicos más, compró equipos modernos. Rodrigo administra el día a día. Bruno cuida de la salud de los empleados y ayuda con las finanzas. Una asociación que nadie esperaba, pero que funcionó. Como dice Rodrigo, bromeando, reparamos carros y personas al mismo tiempo. En cuanto a Camila, no volvieron. Algunos puentes, cuando se rompen, no pueden ser reconstruidos, pero fue mejor así.
Ella siguió su camino y él el suyo. El año pasado, Bruno conoció a Renata, una enfermera del hospital donde hace guardias, una muchacha sencilla, de familia trabajadora como la nuestra. Comenzaron a salir hace algunos meses. Ella viene a almorzar a casa los domingos y me llama Don Juan, con un respeto genuino, sin ese aire de superioridad que yo sentía en Camila. Mi vida también cambió. Dejé el trabajo en el supermercado. El cuerpo ya no aguantaba cargar peso todo el día. Ahora ayudo en la administración del taller algunas horas por semana. No es mucho dinero, pero sumado a mi pensión, alcanza para vivir con dignidad. Compré un carro usado, un Tsuru viejo, pero que todavía funciona bien. Volví a pescar los fines de semana, como hacía cuando era joven. El departamento donde vivía se quedó pequeño. Cuando el taller comenzó a dar ganancias, Bruno y Rodrigo insistieron en que me mudara. Encontramos una casa sencilla, pero cómoda, con un patio donde planté un huerto. Es en esta casa donde recibo a mis hijos y a mi sobrino los domingos. Sí, Marina también volvió a frecuentar los almuerzos familiares. Después de todo lo que pasó con Bruno, se dio cuenta de que se estaba alejando demasiado. Viene de Querétaro con su esposo y sus 2 hijos pequeños, mis nietos que llenan la casa de ruido y alegría. Y en cuanto al dinero que Bruno me debía, continuó dándome una parte de su sueldo cada mes, religiosamente. Después de un año, traté de decirle que ya no era necesario, que estaba bien, pero él insistió. No es solo por el dinero, papá, es por el compromiso, por la responsabilidad. Acabé aceptando, pero uso buena parte para comprar regalos para mis nietos y para ayudar a quien lo necesita. Algunas heridas no se curan con dinero, sino con gestos, con cambios verdaderos. Lo que más me sorprendió en estos 2 años fue cómo nuestra historia acabó afectando a otras personas. Bruno ahora da charlas a estudiantes de medicina sobre ética, sobre valorar a quienes realmente importan. Cuenta nuestra historia. Sí, la historia de la traición en la graduación, sin esconder nada, asumiendo sus errores. Muestra los recibos que guardé, habla de los sacrificios que hice, y los jóvenes escuchan, aprenden. Es como si nuestro dolor se hubiera convertido en lección para otros. Una de esas charlas fue filmada y subida a Internet. Se volvió viral, como dicen los jóvenes. De repente, comenzaron a aparecer otras historias parecidas, otros padres que se sacrificaron y no fueron reconocidos, otros hijos que se arrepintieron demasiado tarde. Fue así como el canal Voz de los Abuelos me encontró y me pidió que contara mi historia. ¿Cuál fue la lección más importante que aprendí con todo esto? Que el amor de padre es incondicional, pero eso no significa aceptar cualquier cosa, que los límites son necesarios incluso con quienes amamos, que a veces es necesario dejar que las personas cosechen lo que sembraron para que puedan realmente crecer. También aprendí que perdonar no es fingir que nada pasó, es reconocer el dolor, aceptarlo y elegir seguir adelante a pesar de todo. Bruno todavía no ha recuperado completamente mi orgullo, como dije aquel día, pero recuperó mi respeto paso a paso, con actitudes, no con palabras bonitas. La semana pasada estábamos todos reunidos para el almuerzo dominical. La mesa abundante, los niños corriendo por el patio, la carne asada que Rodrigo preparaba con maestría. En un momento, Bruno se sentó a mi lado en la terraza mientras observábamos a la familia. «Papá», dijo en voz baja para que solo yo oyera, «¿crees que mamá me perdonaría por lo que hice?» Pensé en Lourdes, en su corazón generoso, en la promesa que me hizo jurar antes de partir. «Tu madre nunca necesitaría perdonarte, hijo», respondí, «porque ella nunca dejaría de creer en ti, ni por un segundo». Él se quedó en silencio, los ojos humedecidos, fijos en el horizonte. «¿Sabes lo que pienso a veces?», continué. «Que tal vez ella vio todo desde arriba, la graduación, lo que pasó después, y tal vez guió las cosas de alguna forma para que encontraras el camino de regreso». «¿De regreso a dónde, papá? ¿A quién realmente eres?». Nos quedamos allí lado a lado en un silencio cómodo que decía más que 1000 palabras. La herida todavía está allí, una cicatriz que nunca desaparecerá completamente,
pero ya no duele como antes. Es solo un recordatorio de lo que pasamos, de lo que aprendimos, de cuánto crecimos. La vida es así. A veces necesitamos perder algo valioso para entender su verdadero valor. A veces necesitamos quebrarnos para ser reconstruidos de una forma mejor, más fuerte, más sabia. Como dicen los japoneses en el kintsugi, el arte de reparar cerámica rota con oro, haciéndola aún más hermosa y valiosa justamente por sus grietas. Nuestra familia se rompió en aquella graduación, pero poco a poco estamos rearmando los pedazos, llenando las grietas con el oro de la comprensión, del perdón, del nuevo comienzo. No es la misma familia de antes. Es una familia más fuerte, más consciente, más agradecida por lo que tiene. Si llegaste hasta aquí, te agradezco desde el fondo de mi corazón. Suscríbete al canal y deja tu like. Y si realmente me acompañaste hasta el final de este viaje, comenta abajo la palabra reconstrucción. Solo quien vio entenderá el significado. Agradezco al canal Voz de los Abuelos por esta oportunidad de compartir mi historia. Quién sabe si la próxima no será aún más parecida a la tuya. Un abrazo fuerte de este viejo que aprendió que las mayores lecciones de la vida generalmente vienen envueltas en los mayores dolores, pero que vale la pena seguir adelante siempre. Tentar novamente o Claude pode cometer erros. Confira sempre as respostas.